Bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Sisgorich, gerente regional de Washington Capital, y es un verdadero privilegio darles la bienvenida a este webinar exclusivo. Elecciones 2026, oportunidad o riesgo. En Washington Capital creemos que las grandes decisiones financieras no se toman con miedo, sino con información estratégica y visión de futuro. Somos una firma de asesoría de inversiones con más amplia experiencia en los mercados financieros y nos especializamos en metales, divisas y activos globales. Nuestra misión es clara: ayudar a inversionistas como ustedes conviertan la incertidumbre en oportunidades reales. A lo largo de nuestra trayectoria hemos demostrado que con análisis sólido y visión anticipada es posible navegar incluso en escenarios más difíciles. Y justamente ese es el espíritu de este evento. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos expositores internacionales de primer nivel. Tenemos al señor Washington López y al señor Roberto Ruarte. Queremos que este espacio sea un seminario, que sea una herramienta real de decisión. Los invito a escuchar con atención, tomar nota y aprovechar la experiencia de estos especialistas, porque lo que compartirán hoy puede marcar la diferencia en sus inversiones en los próximos años. En Washington Capital reafirmamos nuestro compromiso: acompañarlos con información clara, estratégica y de valor, para que cada decisión que tome esté respaldada por conocimientos y visión a largo plazo. Con esto damos inicio a nuestro programa. Comenzamos con el señor Roberto Ruarte. El señor Roberto es un estratega de mercado con más de 30 años de experiencia, asesor de fondos de inversión y reconocido internacionalmente por sus habilidades para detectar incluso ciclos bursátiles en Latinoamérica. Hoy Roberto nos brindará una visión clara y práctica sobre cómo diversificar riesgos y aprovechar oportunidades en economías emergentes como Brasil y Argentina, en un momento de incertidumbre global y exigencias eh, inteligentes y financieras. Adelante, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Juan Carlos. Como siempre, un gusto estar. Un saludo muy afectuoso a todo el público peruano. Vamos a empezar básicamente la presentación hablando un poco sobre, para mí, lo que son los puntos más importantes dentro de un portafolio de inversión, dentro de un portafolio de inversión de grandes fondos. Normalmente, la gente tiene como tres casillas de inversión. La primera casilla es la casilla de los bonos, que normalmente mucha gente, es un mercado enorme, mercado de bonos, de renta fija. Esa casilla de inversión normalmente es lo que utiliza mucha gente, que dicen que les gusta tener menos riesgo porque le pagan una tasa de interés garantizada. Los bonos se califican por las calificadoras de riesgo y mucho del mercado tiene ese cajón de inversión. Ese cajón de inversión de que son los bonos normalmente funciona muy bien cuando el mercado está en crecimiento sin inflación o está en una recesión económica, porque en definitiva la inflación es lo que más le pega al bono que paga una tasa de interés fija. El otro segmento importante que ha ganado mucha pero euforia en los últimos años, y que en el 1982 empezó el gran movimiento, es el mercado de renta variable o bursátil, que es la bolsa de valores. Y la bolsa de valores ha brindado rendimientos muy importantes históricamente. Y la bolsa dicen que funciona muy bien cuando el mercado crece, cuando hay crecimiento en la economía. No le pega tanto a la inflación, o sea que es defensivo contra la inflación, es más defensivo que los bonos. Y normalmente lo que le puede pegar una recesión o una depresión económica en donde las ganancias de las empresas se van fuertemente hacia abajo. El tercer cajón que yo defino importante es el cajón de inflacionario, yo llamo. Y este cajón hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos provenientes de países que son proveedores de materias primas. El cajón de los commodities o de materias primas es el cajón que utilizan
los inversores cuando tienen miedos inflacionarios. ¿Qué compone este cajón de commodities? Compone básicamente los metales preciosos, el oro, la plata, el cual Perú es un gran productor, el cobre, por supuesto tiene un gran componente energético, la gasolina, el petróleo en ese sentido, y también obviamente están los alimentos y las materias primas como puede ser algodón y otras cosas más. Básicamente cuando estamos en un periodo inflacionario, normalmente los commodities tienden a subir fuertemente. Esos son los tres cajones que los grandes fondos de inversión miran en dónde deben colocar esa situación. Y básicamente el denominador común de casi todo el mundo es en qué moneda voy a medir mis activos. Hace mucho tiempo, y todavía sigue teniendo preeminencia, el dólar es la moneda de referencia mundial. Prácticamente el 60-57% de todas las transacciones mundiales se hacen en dólares. Si usted se va a Asia, seguramente le van a cambiar dólares, no le van a cambiar soles. Si se va a Argentina, le van a cambiar dólares, no le van a cambiar soles. Y si viene aquí México también, ¿no? Entonces, en general, la unidad de medida es el dólar en ese sentido. Sin embargo, mis estudios cíclicos han concluido que existe una perfecta correlación entre el valor del dólar, entre la inflación y el valor de los commodities y el valor de los países emergentes. Eso es prácticamente lo que quiero mostrarles a ustedes en esta presentación, que es el preámbulo para que Guas pueda decirles qué piensa de Perú con visión hacia las elecciones que vienen en el año 2026. El primer gráfico que muestro para mí es, uno siempre dice que está la duda, ¿cuál es el huevo o la gallina salió primero, ¿no? Acá también pasa algo muy especial, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, bueno, en realidad el dólar débil sube en los commodities, o los commodities suben por el dólar débil, o el dólar fuerte hace caer los commodities, a los emergentes le va bien. Vamos a tratar de no decir qué es primero, si el dólar, el commodity o el emergente, sino que vamos a ver la correlación que ha existido muy directa en la historia entre el dólar, el valor del dólar y el comportamiento de las bolsas latinoamericanas que son emergentes y el comportamiento de las materias primas que es tan importante porque Latinoamérica es gran proveedor de materia prima. Como podemos ver en este gráfico histórico del dólar index, el dólar index que está reflejado acá es el dólar contra la canasta de monedas. El principal componente del dólar index es el euro, después sigue el yen, la libra esterlina, el franco suizo, el canadiense. Básicamente son 6 monedas las que componen el dólar index, que son las denominadas monedas fuertes. Este dólar index, que esta canasta de monedas, que lo voy a repetir prácticamente si ustedes quisieran tener, digamos, el contrapeso de esto sería el euro, porque el 52% de la canasta es el euro. Ha tenido comportamientos cíclicos muy marcados en la historia y fundamentalmente yo lo relaciono también a este comportamiento con el signo político del presidente de Estados Unidos. Ustedes saben que el dólar es la moneda de Estados Unidos, que es la potencia número uno del mundo, en la economía y el terreno bursátil. Fíjense ustedes cómo en 1900 el dólar venía con una fuerte subida desde 1978, 1976 y hace techo en 1985. En el 1976-1985, con ese dólar firme que tuvimos la crisis mexicana del 82, que en México se disparó la inflación terriblemente, se disparó fuertemente el dólar. Y normalmente esa crisis mexicana, que fue la de 1982, que también fue crisis argentina, la de 1982, cuando Argentina va a la guerra de las Malvinas, normalmente es un factor común de crisis en toda Latinoamérica. ¿Y por qué se produce? Por la fenomenal fortaleza del dólar con respecto a todas las monedas en el mundo. Luego, desde el 85 al 92, tuvimos un gobierno republicano
de Ronald Reagan y seguido por el gobierno de Papá Bush, que fue el padre de George Bush, también se llamaba George W. Bush. En ese periodo de dólar débil que estuvieron los republicanos, fíjense en la caída terrible que tuvo el dólar contra la canasta de las monedas, y vamos a ver que en ese periodo fue la época más gloriosa de los mercados emergentes de Latinoamérica, en ese sentido, y fundamentalmente también tuvimos fuerte subida en algunas materias primas. Luego, cuando entra Bill Clinton al gobierno, que fue en 1992, que tiene dos mandatos, Bill Clinton, prácticamente el dólar se fortalece nuevamente. Y allí desde el 92, que se empieza a fortalecer el dólar, que hace una especie de doble piso en el 95, ese dólar débil, ese dólar firme, generó las más importantes crisis del mercado, que fueron las crisis del tequila del 94-95, la crisis de los tigres asiáticos del 97, la crisis rusa del 98, la crisis de Brasil del 99 y la Argentina del 2001. Quiere decir que el dólar firme normalmente produce un daño a las economías emergentes y produce un daño en el precio de las materias primas. Pero qué casualidad, fue por el gobierno de Bill Clinton. Luego, a partir del 2001-2002, que empezó Bush hijo, su presidencia, su mandato, tuvimos una fuerte caída de nuevo del dólar. Y aquí, del 2002 al 2008, ya se lo voy a mostrar, tuvimos un boom en los mercados emergentes, un boom en el oro, un boom en las materias primas, un boom en el petróleo, un boom en Perú. Perú fue la bolsa que con Paniagua en el 2002 y luego con Toledo, la bolsa más rentable del mundo por muchos años, desde el 2002 al 2008. Y fíjense, fue con un dólar débil. Luego, del 2008, tuvimos 2008 al 2011, como puede verse ahí en el gráfico, una especie de doble piso en el dólar y ha empezado un canal alcista con un dólar bastante firme. Ese dólar firme hoy con el gobierno de Trump está a punto de quebrar su canal. Pero si ustedes se fijan, el dólar firme fue en la época de Obama. Esto fue Obama. Cuando el primer gobierno de Bush, de nuevo el dólar empieza a querer bajar. Cuando viene Biden, que es demócrata, el dólar nuevamente es para arriba. Y cuando viene Bush en su segundo mandato, el actual, el dólar se empieza a debilitar de nuevo. El dólar fue un soporte muy importante en esta zona del 96-97. Está tratando de ver si rebota algo, no está queriendo. Pero básicamente mi pronóstico es que vamos a tener con el republicano Donald Trump un dólar débil. Y acá tenemos lo que yo estaba diciendo. En esta gráfica donde se ve la fortaleza del dólar índice, tenemos la crisis de México del 82, ¿sí? Y la crisis argentina. Muchos países tuvieron crisis muy importantes, Perú, Argentina, toda Latinoamérica en esto con este dólar débil. Con el dólar débil, el dólar firme, perdón, el dólar débil tuvimos boom de los emergentes, acá tuvimos el boom de los grandes países latinoamericanos y todos los países asiáticos también. Luego con el dólar firme tuvimos nuevamente crisis en los emergentes, que yo se las detallé recién. Tuvimos el tequila en el 94, crisis asiática en Indonesia, en Singapur, en Tailandia. Luego tuvimos la crisis rusa, después la crisis de Brasil y luego la crisis argentina. Cuando vuelve el dólar débil, como recién les comenté, boom de nuevo en toda Latinoamérica. Y también básicamente lo que hay que ver es que los commodities, cuando el dólar está débil, tienden a subir fuertemente. Y cuando el dólar está firme, tienden a bajar fuertemente. Y, o casualidad, la mayoría de los países emergentes son proveedores o productores de materias primas. Perú es uno de ellos, gran productor de cobre, gran productor de oro, de metal precioso en ese sentido. También de alimentos, obviamente. Nuevamente, acá tuvimos este comportamiento que les decimos.
que los commodities vienen débiles del año 2008. ¿Por qué? Porque el dólar ha estado firme. Y los emergentes han estado débiles. ¿Por qué? Porque hemos estado con dólar firme. Pero ahora con Trump parece ser que, de acuerdo a lo que mostré en el gráfico previo, en donde con los republicanos les gusta el dólar débil, porque el republicano lo que busca realmente, si bien Donald Trump dice, no, yo quiero que mi moneda sea fuerte, ha demostrado siempre los republicanos que ellos quieren ser que la economía esté robusta, y una economía robusta implica un dólar débil para que sea competitivo Estados Unidos. Por lo tanto, la competitividad de Estados Unidos es algo muy importante que está buscando Donald Trump. Por eso está con el tema de los aranceles. Por eso creo que indirectamente, por más que no lo dice, él está más a favor de un dólar débil que un dólar firme. Y yo creo que eso es lo que va a caracterizar al gobierno de Trump, que ya se viene mostrando. Fíjense cómo el 2025 el dólar índice cayó un 15% aproximadamente con el canasto de monedas. Ustedes habrán visto que el euro, a lo mejor no siguen tanto el dólar inglés, pero si tuvieran el euro cuando subió Trump estaba en 1,02, 1,03, y ahora está en 1,16, llegó a 1,18. Por lo tanto, ahí pueden ver todo el efecto del dólar débil. En ese sentido, teniendo el euro la principal componente que tenemos aquí de los mercados de, digamos, de la canasta de monedas. Si volvemos de nuevo al gráfico, acá estoy haciendo un zoom de lo último que ha pasado. El periodo del 2002 al 2008 fue un periodo muy prolífico para México, para Brasil, para Perú, para el oro, para la plata, para el platino y para el petróleo. Como dije, el dólar débil de 2002 al 2008, que signó o caracterizó al gobierno de George W. Bush, hijo, llevó al gran boom de Perú, que fue la bolsa más rentable del mundo, al gran boom de Brasil, al gran boom de México, al gran boom de Argentina, al gran boom de la soja, al gran boom del petróleo. El petróleo en el año 2001, señores, valía $10. En el 2008 llegó a $147, ¿sí? O sea que fue un boom en ese sentido. Luego del 2008, con este canal alcista del dólar index, tuvimos que de los $147 el petróleo llegó en el 2020 a valer menos 40 en Estados Unidos en los futuros, y llegó a valer $5 en el mercado Brent, ¿sí? El oro, que acá llegó a valer, acá en el piso, el techo del oro fue en este segundo piso del dólar index, fue $1.900 la onza. Y acá en el techo del 2022 llegó a estar en 2016 llegó a estar a $1.000 la onza, ¿sí? En el 2022 a $1.600 la onza. Y bueno, el oro ha sido el metal, el commodity que mejor se ha comportado en esta fortaleza del dólar, que ahora se ha cambiado por debilidad. Imagínense que al oro le fue bien desde el 2016, teniendo un dólar más bien firme, porque yo me pongo acá en el 2016 y el dólar ha estado más bien firme. Imagínense lo que puede pasar con un dólar débil en ese sentido. Como les vuelvo al gráfico, que es fundamental para mí en este canal, yo creo que la perforación de este canal, que creo que va a ocurrir, yo estaba promoviendo un rebote acá del dólar, pero tengo dudas porque el rebote fue en 3 ondas, podría haber terminado cerca de 100 y podría ya estar el dólar nuevamente para abajo, más con esto que dijo Powell en Jackson Hole, que parece ser que ya en septiembre van a bajar la tasa. Eso va a ser debilidad del dólar en ese sentido. Pero la debilidad del dólar, señores, para nosotros es una muy buena noticia para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque si se repite este escenario del 2002 al 2008, ¿cómo le va a ir a Perú? ¿Cómo le va a ir a Latinoamérica? ¿Cómo le va a ir al oro? ¿Cómo le va a ir al cobre? Le va a ir muy bien. ¿Por qué le va a ir muy bien? Porque normalmente con el dólar débil suben las materias primas y los productores de materias primas tienen gran comportamiento bursátil. Venimos de muchos años de ostracismo en los emerging markets y creemos que el mercado está cambiando, y empezó a cambiar en este 2025, donde emergentes está rindiendo mejor inclusive que Wall Street. Y creo que es una tendencia que llegó para quedarse, y llegó para quedarse porque el dólar es débil, y esa es la tendencia del gobierno de Donald Trump. Como podemos ver acá, el dólar firme con Obama, este, fue malo para los mercados emergentes. Luego vino acá asumió Donald Trump, el dólar estuvo débil, ¿sí?
pero tuvo solamente un solo mandato. Luego vino Biden, el dólar empezó a recuperarse de nuevo, y acá tuvimos el segundo pico, y acá cuando llegó Trump, se desplomó el dólar. Yo creo que el mercado tiene que volver a los niveles de Donald Trump. Los niveles de Donald Trump están en el orden del 88. Esto es un 10 a 15%. Ya lo dijo Paul Tudor Jones, que es un gran manejador de fondos, que él ve un dólar débil en el mandato de Trump, y él pronosticó que en el mandato de Trump por lo menos va a haber un 10, 15, un 15% abajo de estos valores el dólar. Pero nosotros tenemos que ponernos contentos. ¿Por qué? Porque eso va a generar una gran oportunidad en las materias primas y en nuestros países emergentes en ese sentido. Fíjense en ustedes, acá yo tengo la clara evidencia de qué pasó con el dólar débil. El dólar débil, que fue del 2002, este es el indicador, el BWO, que sigue a Emerging Markets, es el índice de Emerging Market, pero fue creado en el 2005, pero esto viene del 2002 con una gran subida que hizo techo en el 2008. Y acá empezó el dólar firme. Fíjense que el dólar firme fue muy malo para commodities. Recién acá el mercado ahora con dólar débil viene a empezar a querer recuperar su tendencia alcista. Yo creo que fue un triángulo claro A, B, C, D, E en Emerging Market. Fue onda uno del 2020 a 2022 que subieron los commodities y subió Emerging. Onda 2 que fue la caída hasta el techo del 2022 y ahora está en desarrollo de onda 3 dentro de un post-triángulo espectacular. Creo que Emerging Market, la tendencia que empezó en el 2025, llegó para quedarse. Dentro de los Emerging Markets, señores, este es el índice ETF de toda Latinoamérica, es el ILF. Está compuesto por Brasil, acciones de México, acciones de Perú, acciones de Chile, acciones de Colombia, mínimamente de Argentina en ese sentido, que son los países más importantes de Latinoamérica. Fíjense el techo, acá se ve claramente en este índice con el dólar débil del 2001, 2002 al 2008, lo que subió Latinoamérica. El dólar débil hubo un boom de metales y un boom de todos los índices de la TAM. Subió Brasil, subió México, subió Perú, subió Argentina, subió toda Latinoamérica y Colombia también. Pero después con el dólar firme, tuvimos el mercado en un ostracismo haciendo una corrección compleja que se llama doble 3. El mercado hizo A, B, C, X, A, B, C, D, E y ahí terminó. Y de ahí creemos que viene una recuperación muy fuerte para Latinoamérica. Creo que toda esta congestión que demoró prácticamente, porque esta es un doble 3, A, B, C, que es la W, X, A, B, C, D, E, que es un triángulo. Es un zigzag, una X y un triángulo. Es una congestión de largo plazo que terminó y rota esta línea de tendencia que creemos que lo va a romper en los próximos meses. Esto va a ser una fiesta en Latinoamérica. ¿Cómo le fue a Perú con el dólar débil? Perfecto, acá fue dólar débil, como dijimos, hasta el 96. Después hasta el 2002 con el dólar firme, ¿cómo le fue? Mal a Perú. Después con el dólar débil, ¿cómo le fue a Perú? Excelente. Con el dólar firme, ¿cómo le fue a Perú? Se empezó a triangular, ¿sí? Este es el gráfico de la bolsa peruana en términos de dólares, desde 1985 hasta el 2023-2024. ¿Por qué lo muestro a esto? Porque esto lo saqué de los datos de mi compañía Reuters Report, que chupamos datos de larga data de emergente, que es nuestra especialidad, y el EPU, que es el ETF que sigue a Perú, a la bolsa peruana en términos de dólares, recién tenemos datos a partir de 2024. El conteo mío del índice, yo se lo había propuesto ya en varias veces que fui a Perú, que era una 1 del 87 al 97 con Fujimori, 2002 piso con Paniagua, 2003 techo con Toledo, A, B, C, D, E, que fue triángulo dentro de triángulo. Triángulo dentro de triángulo, o sea que Perú tuvo una congestión que empezó en el 2008 y recién terminó en el 2024. Y acá la van a ver a la congestión. Recuerden este techo. Este techo fue en el 2012. Es el techo de la B del triángulo, el de 2012. Recuerden. Porque ahora que veo el EPU, el techo del 2011-2012 fue la onda B del triángulo. C
D, E, F, G, H, I, o lo que es lo mismo que la E del triángulo fue otro triángulo, A, B, C, D, E. 1, 2 en plena onda 3. Yo creo que Perú, por oro, por plata, por cobre, Perú está en un post-triángulo de salida muy importante. Si vemos que fue un triángulo de tantos años, triángulo dentro del triángulo desde 2008, estamos hablando de 16 años de congestión. Por lo menos nos tienen que dar por lo menos 6 a 8 años de un gran rendimiento en la bolsa peruana en ese sentido. Me encanta el EPU, está en máximos y va a continuar haciendo máximos por la firmeza de las materias primas y por el dólar débil que estamos proyectando. Argentina es otro país que me encanta. Argentina hizo una figura plana, ¿sí? Ahora hay elecciones, hay mucha gente que está dudando, pero el mercado está triangulando, y luego el triángulo va a seguir subiendo y va a marcar nuevos récords. Yo lo veo a la bolsa argentina en $10.000, ¿sí? Hoy está en la zona de 1.500. O sea, yo creo que puede subir 600% más la bolsa argentina hacia el 2031, 2032. Y con esta figura plana que hizo la bolsa, esto fue el techo de Cristina Fernández, el techo de Macri y el piso con Fernández, esto tiene una gran salida alcista. Pero el mercado que ya empezó a salir fue Argentina. Perú también empezó a salir y nos gusta, pero el mercado que recién está saliendo, el que más me gusta es Brasil. ¿Por qué? Fíjense cómo le fue con Lula desde el 2002 al 2008 a Brasil. Subió el ETF de 4 a 100 prácticamente, o sea, subió 20 veces, 25 veces de valor el ETF de Brasil. Brasil fue una fiesta con el primer gobierno y segundo de Lula, ¿sí? Que fue que subió como el trabajador, que Lula no había tenido un título universitario y fue con el presidente. Fue el dólar débil el principal beneficiado junto con Perú en ese sentido. Lula dejó la presidencia con el 80% de aceptación, ahora está con una aceptación muy baja, pero el triángulo de Brasil terminó, igual que el de Perú. A, B, C, D, E terminó y ahora está para salir fuertemente para arriba. Perú ya rompió para arriba. Perú ya confirmó esto que Brasil está por confirmar. Arriba de 31 el doble Z es una fiesta. Y si se reaplica la fiesta que hubo acá, podemos verlo a 200 al índice de EWZ, que para mí es una gran oportunidad de compra. ¿Cuáles son los productos que más me gustan? Obviamente el oro es el producto que más me gusta. Fíjense, para mí es 1, 2, 3, 4, 5, la onda 1, la onda 2. La subida del 2000 al 2011 fue la 1, la 2 y estamos en plena onda 3 al romper los techos del 80 y del 2011. ¿A dónde va el oro? Para mí el oro, who knows. $10.000 la onza por los próximos 10 años, 12 años, puede ser inclusive en niveles superiores. Me encanta. Si sube 9 veces lo que subió acá, el objetivo está, esto fue 1.045, está en los $10.000 la onza. Me encanta el oro. El oro en el corto plazo hizo un triángulo y está definiendo para arriba el triángulo. Arriba del 1.450 confirma el triángulo, perdón, a 3.450 y el mercado ahí diría 3.700, $4.000 la onza, pero si miro este gráfico, está para hacer grandes cosas el oro en ese sentido. Algo muy importante son las mineras de oro, y esto es muy importante para Perú, porque tiene muchas mineras de oro. Estas son las mineras senior de oro, que hizo un triángulo perfecto, A, B, C, D, E, 1, 2, plena onda 3. Las mineras de oro todavía no llegaron a los máximos que lograron en el 2011, cuando el oro valía $1.900 la onza. Acá valía 1.900 el oro. Hoy vale 3.390 el oro, 3.400 prácticamente. Imagínense cuánto tienen para subir las mineras en este contexto. Las mineras junior, algo muy importante también para el mercado peruano. También hizo el mismo triángulo, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, y acá tiene para ir a 200, ¿sí? Este índice que vale 75, o sea, tiene un gran potencial de subida a las mineras junior. Si le va bien a las mineras de oro, a las mineras junior, ¿cómo le va a ir a Perú? Excelente, señores. Y fíjense que el ratio de las mineras, yo sigo mucho, esto es el ratio entre la minera y el oro, me dice que están subvaluadas las mineras de oro y las junior de oro con respecto al valor del oro y que están rompiendo para arriba. Es decir, me gustan más las acciones mineras de oro
y las acciones mineras juniors de oro que el oro mismo, puede subir mucho más que el oro. ¿Ok? ¿Y eso cómo va a ser para Perú? Espectacular, señores. La plata. La plata es hoy el metal más barato junto con el platino. Fíjense, vale 38,50 la onza, cuando en el 2011 valía 50 y en el 80 valía 50. Acá el oro valía 900, acá el oro valía 1900. Acá, y la plata 50 y 50. Y hoy vale 39 la plata y el oro vale 3.400. O sea que la plata debería valer $150. ¿Sí? O sea, si yo acá, que valía $50 la onza, el oro valía, pónganle, 2.000, yo necesitaba 40 onzas de plata para comprar una de oro. ¿Y hoy cuánto necesito como vale 40? Necesito casi 100 onzas de plata. Si va a 40, bueno, imagínense, 40 onzas de plata, estamos hablando de la plata arriba de $100, ¿no? O sea, creo que es el producto. El platino también hizo una congestión. El platino en el 2008, recuerden, si le preguntan a una mujer qué tiene más valor, o si no, las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito oro, la platino no es un nivel superior, siempre valió más, tuvo un mayor valor. Acá la platino del 2008 valía más que el oro, ¿sí? Acá valía más que el oro. Y ahora el platino solamente vale 1.400, cuando en realidad el oro vale 3.400. Por lo menos tiene que valer igual que el oro. Por lo tanto, este triángulo, esta doble tres que terminó, para mí el platino tiene un gran potencial alcista. El petróleo. Yo creo que el petróleo, como todos los commodities con dólar débil, va a subir. Terminó un gran bear market desde el año 2008 al piso del 2020 del COVID. Hizo una onda uno hasta la invasión de Rusia a Ucrania, la onda 2 al 61,8 y para mí va a venir una onda 3 o una onda C. Lo veo fuertemente para arriba. Veo las materias primas fuertemente para arriba, el oro fuertemente para arriba, la plata para arriba, el platino para arriba, las mineras junior para arriba, las mineras de oro para arriba y emergentes para arriba, liderados por Brasil, Argentina y Perú. Así que se vienen muy buenos tiempos hacia adelante desde mi punto de vista, señores. Esto fue toda mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo a todos ustedes. Le doy paso a las preguntas. No sé si, y después a la exposición magna de Wash, que va a hablar sobre el tema peruano específicamente, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Siempre es un lujo tus presentaciones. Cabe resaltar que todas las preguntas las pueden realizar en el chat, que serán respondidas a la brevedad. Bueno, acá las preguntas que me están bien diciendo es la siguiente, ¿no? ¿Qué sectores de Brasil invertiría? Bueno, el sector bancario me gusta mucho Bradesco, BBT, que es el cuarto banco más importante de Brasil. Me parece que está muy subvaluado, vale $1.80. Yo creo que eso se va a ir a valer $5 de nuevo. En el sector bancario me gusta. Vale del Río Dolce, obviamente que me gusta. Petrobras, obviamente que me gusta. Si ustedes se fijan, los price earnings de las acciones brasileñas están realmente muy, muy baratas. ¿Sí? Y yo les diría que me gustan Vale Río Dolce, me gusta mucho Petrobras, me gusta mucho Bradesco en el sentido, ¿no? ¿Por qué no subieron tanto las mineras? Y porque realmente el problema de la minería, creo que pasó mucho en los grandes bull market que tuvo el oro, es el problema de que mucha gente que encuentra oro, una cosa es encontrar el oro y otra cosa es sacarlo el oro y extraerlo, ¿no? Entonces muchas veces, a veces se confunde mucho. Yo tengo oro, pero no lo puedo sacar, porque o tengo Greenpeace del otro lado que no me lo permite, o está pasando algo, o bueno, tengo un problema en la extracción. Una cosa es tener el oro, otra cosa es sacarlo. Por eso hay esa diferencia. Yo creo que cuando el oro llega a ciertos niveles altos, siempre en la última parte se da una euforia en las mineras. La primera parte de la subida del oro no es con gran subida de mineras. Yo creo que ahora viene la gran subida de las mineras de oro, tanto las junior como las senior. ¿Ok? Esas son las preguntas que me han hecho y no sé si hay otras. Si no, te doy paso a la presentación de Wash. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre muy importante tus recomendaciones. Bien, ahora le damos el pase al señor Washington López, fundador de Washington Capital y una de las voces más influyentes del análisis financiero en la región. Washington se ha ganado un lugar como referente gracias a su capacidad de anticipar con precisión los movimientos del oro, el cobre y el dólar, activos que son decisivos para la economía peruana. En esta ocasión nos mostrará
¿Qué puede ocurrir con la bolsa peruana rumbo a las elecciones 2026? Y cómo los metales, especialmente el oro y el cobre, marcarán el pulso de nuestra economía. Adelante, Washington. Excelente, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Roberto, por conectarte desde México. Y bueno, actualmente estamos cursando un ítem muy importante. Estoy ya compartiendo la pantalla. Vamos a hacer un contexto de 5 minutos antes de empezar a mostrar algunos gráficos para entender la oportunidad histórica que está atravesando no solamente los mercados emergentes, sino puntualmente el mercado minero, ¿sí? Yo creo que Latinoamérica tiene hoy los ciclos a favor, como dice Roberto, con este debilitamiento del dólar y esta fortaleza de los commodities, le está dando pie a que los metales sean los commodities que más valor estén obteniendo en los últimos años. Pero si hablamos de la región y focalizamos Latinoamérica, por una ubicación geográfica, Perú, Colombia, Chile, yo creo que son los que más se pueden beneficiar de este rally de los metales, ¿ya? Entonces, si bien el título del webinar va y focaliza, y vamos a hablar también del tema electoral, yo quiero que entiendan, ¿sí?, de que tener hoy un oro a $3.300 la onza, un cobre superando los 4.50 y una plata con rumbo a los máximos también, hoy está en $49, si no me equivoco, permite, ¿ya?, de que Perú cíclicamente vuelva a repetir lo que pasó en el 2012, por ejemplo, cuando la economía creció al 8% y cuando acciones como Buenaventura, como Volcán, registraron precios históricos que a la fecha nunca más volvieron a nivel accionario, ¿ya? Entonces, lo que le quiero decir con esto es que sabemos cómo se comporta la bolsa frente a estos escenarios y vemos un efecto rezago, bien, con las mineras que son las más líquidas o las que tienen mayor participación en la bolsa peruana respecto a la coyuntura actual en donde están los commodities, ¿ya? Entonces, bueno, un poquito para que vean el radar cómo está. Este es el gráfico del oro. Como pueden observar, el oro está actualmente en $3.376 la onza. Algo histórico porque nunca antes en la historia habíamos registrado este valor, ¿ya? Este fue el máximo previo que se alcanzó justamente en el 2012, cuando alcanzó $2.000 la onza. Y ese mismo precio hace unos años lo volvió a tocar, ¿no? Y muchos analistas, fundamentalistas, y en general hablaban de que el oro ya no iba a poder superar los 2.000, ¿no? Hoy vale 150% más que esto. Y ahora sí, los fundamentalistas proyectan de que el oro debería ir a $5.000, ¿no? Algo que nosotros veníamos proyectando desde que el oro valía 1.650 en el 2023, ¿ok? Entonces, este panorama, ¿cómo lo podemos monetizar? ¿Cómo se refleja a nivel de la minería, ¿no? A nivel de los ETF, ¿no? O los productos financieros los cuales yo puedo tomar participación o ventaja? Eso vamos a empezar a resolver. Otro gráfico que yo les pongo acá rápidamente, este es un artículo que yo escribí para la Bolsa de México. Bien, como ustedes saben, nosotros hoy estamos operando desde México, el holding lo hemos trasladado para allá. Y el 30 de octubre justamente tenemos un webinar en la Bolsa Mexicana hablando de todo esto, ¿no? Del impacto de los metales o el rally de los commodities a Latinoamérica. El GLD y el GDX son dos ETF que listan en la bolsa de Estados Unidos. Ustedes la pueden comprar también desde cualquier bolsa peruana, ¿ya? O cualquier casa de bolsa con las que ustedes trabajen. Son no solamente los más conocidos, sino son los más líquidos, ¿ya? Entonces el GLD es un ETF que replica netamente el precio del oro y el GDX es un ETF que replica a las mineras productoras de oro, de las cuales vas a tener Barrick Gold, Yamana, Newman y Buenaventura y entre otras. De ahí les voy a poner el gráfico para ver un poquito el price y el timing, ¿ya? Bueno, acá tenemos el cobre. Acá, como pueden ver, el cobre también pasa un momentum, yo diría, espectacular, ¿sí? A nivel de precio, podemos ver que alcanzó un máximo de casi 6 hace unas semanas. No se pudo sostener en el máximo, ha habido una corrección a 4.45,
pero está en la zona de máximos. O sea, si ustedes ven la historia, ese precio fue alcanzado en el 2010, ¿ok? Primero en el 2008, luego tuviste la crisis subprime, luego una recuperación a los mismos valores de 2010 y de esos valores tuvieron que pasar 10 años para que el cobre vuelva a estos estándares, ¿ya? Hoy el cobre no solamente cotiza a 4.40, sino que las perspectivas y las proyecciones de que el cobre continúe subiendo son cada vez más fuertes y son cada vez más sólidas, ¿ya? Nuestro análisis cíclico, como bien explicó Roberto un poco de Elliott y de las ondas, nuestro análisis de ondas y de ciclos nos da de que los metales tienen un rally muy fuerte hasta el 2030, ¿ok? Que termina un ciclo. Estamos en el medio del ciclo. Y el valor que ustedes están viendo es la mitad de la tendencia o del precio objetivo como primer target que nosotros tenemos. Bien. Acuérdense que nosotros nos hemos caracterizado siempre por dar proyecciones no solamente acertadas, sino proyecciones que con el tiempo ya nos ha dado la razón. ¿Ok? Entonces, esta técnica que nosotros utilizamos de conteo de ondas, de conteo de ciclos, de conteo de estos patrones que juegan dentro de la cotización, es básicamente y está analizado por un factor muy simple que es la oferta y la demanda, ¿ya? Son dos variantes que claramente afectan al precio. Si disminuye la oferta, el precio sube, si aumenta la demanda, el precio sube, ¿no? Y viceversa lo contrario. Ahora, ¿cuáles son todos los factores que tenemos sobre la mesa que están influyendo esta ecuación? Porque lo que está sucediendo ahorita no solamente hay un incremento de la demanda, sino de que no hay oferta que pueda satisfacer la demanda. Y es por eso de los precios que están subiendo tan fuerte. Todo lo que ustedes conocen, señores, como inteligencia artificial, ¿bien? Como carros eléctricos, los famosos Tesla, todo lo que ustedes ven como desarrollo de la blockchain, ¿ya? Que es toda esta IA, ChatGPT y toda esta infraestructura, quiero que entiendan que la pieza fundamental es el cobre, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cobre hoy se volvió la materia prima más relevante para la evolución de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo lo interpretamos? De que en definitiva, si ustedes creen que la inteligencia artificial la estamos viendo recién en la punta del iceberg, ¿no? Y tenemos tal vez unos 5 o 10 años más en donde vamos a vivir años como lo que vimos en la película Yo Robot, ¿no? Que yo creo que hacia ahí va el mundo. Señores, el cobre va a valer 9 u 8 o 10, ¿ok? Y vas a tener un incremento casi del 100% desde valores actuales, ¿ya? Entonces, esta proyección se las doy porque en definitiva nosotros estamos totalmente convencidos de este ciclo, ¿bien? Acuérdense que nosotros primero analizamos el ciclo y luego te damos las razones fundamentales del por qué va a llegar. Pero claramente a nosotros desde que vimos ese triángulo con Roberto y hicimos una gira en Argentina, en México y en Perú, hablando de los commodities y hablando del oro, de la plata y el cobre, hoy nuestra tendencia se está confirmando, ¿bien? Pero esto nosotros lo venimos recomendando desde hace 3, 4 años atrás y nuestros clientes y las personas que nos siguen de hace tiempo les corroboran eso, les consta eso. ¿Ok? Acá tenemos el artículo que escribo justamente del cobre, hablando de hacia la Bolsa Mexicana. Todos estos links se los van a enviar vía correo a todas las personas que se han suscrito. Les va a llegar luego un mail con toda esta información para que lo puedan tener a la mano. Y respecto a la plata, acá pueden ver que este es el único metal, ¿ya? Que todavía no está en los máximos históricos, ¿ves? O sea, el máximo histórico que alcanzó fue 49 y hoy cotiza 38, ¿ya? O sea, tienes 30% más de upside para que la plata suba, pero para llegar al máximo. Pero si ustedes ven el gráfico del oro, el oro ha superado 150% más al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la tesis hacia la plata, ¿ya? La plata es el metal que más subvaluado está respecto a los tres metales. ¿Ok? Y es el metal que debería ir a la zona de $100 para que ustedes puedan monetizar ese camino de 39 a 100. ¿Qué quiere decir? Que va a subir casi tres veces su valor, 300%.
Acá está el gráfico, el análisis de la plata. Esta es mi última entrevista, me lo hizo Infobae, ¿ya? Ahora nosotros vamos a empezar a escribir en Infobae semanalmente, dando un poco de actualización de lo que pensamos de la bolsa peruana y la minería en general, ¿sí? Entonces aquí yo doy algunos argumentos, algunas pastillas del por qué para mí Perú pasa una oportunidad histórica, ¿no? Algo como pasó en el 2012, que fuimos la joya de Latinoamérica y fuimos el país que mayor crecimiento tuvo, tuvimos récord de exportaciones, tuvimos récord de inversión privada, inversión extranjera. 2012 fue un hito para nosotros, se va a repetir. Y Perú tiene la posibilidad hoy de que todo este movimiento o esta oportunidad o este timing a nivel de los commodities lo pueda monetizar en su economía. ¿Ok? En donde tengas pleno empleo, tengas mayor inversión extranjera, mayor inversión privada, que la minería se siga desarrollando, que estas minas como Toromocho, que Yabeco inviertan más de 1.500 millones de dólares. Todo ese ecosistema es parte de que Perú aproveche esta oportunidad, ¿sí? Que tangibilice, que lo haga cuantitativo. Pero eso va a depender si, solo si Perú elige un buen presidente el próximo año. ¿Ok? Tenemos las dos caras de la moneda. Es como que Perú hoy se le apareció la Virgen, ¿no? Perú, de una manera fortuita, a pesar de toda la crisis que hemos pasado, política, social, económica, inflacionaria, Perú tiene la suerte de que el metal, ¿sí? O los metales, en el cual el 60% de los metales del Perú al mundo, perdón, de las exportaciones de Perú, el 60% es metales, ¿ok? Y de ese 60%, el 40%, 35% es cobre. La diferencia son los otros metales, oro y plata, ¿ok? O sea, quiero que veas lo importante que es el cobre de las exportaciones peruanas, lo importante que son los metales dentro de las exportaciones peruanas y lo importante que es hoy que estos metales estén en máximos históricos, ¿no? Y que tengan la proyección de seguir subiendo. Bueno, para no aburrirlos, ¿ya? Con eso abro un poco el ecosistema, ¿bien? Y le voy a pedir a Daniel que me monitoree, por favor, 5 minutos antes que termine mi charla para poder cerrar bien el contexto, ¿no? Bueno, esto es para mí Perú, bien, así nos ven de afuera, estos son hechos reales, no estamos inventando nada, y esto es la historia de Netflix que yo resumo a Perú en una pesadilla, ¿no? En una montaña rusa, ¿no? La primera temporada fue la crisis pandémica, creo que todos vivimos el encierro y vimos cómo la economía peruana y de Latinoamérica se destruyó, perdieron empleos, empresas quebraron, ¿no? Y vimos todo ese ecosistema. Luego, ¿qué pasó? Bajaron las tasas de interés, hubo una crisis económica, Perú prácticamente fue de los países que peor, o sea, gestionó la pandemia y que más arruinó su economía. Luego tuviste una crisis política, bien, que fueron la historia de los cuatro presidentes que pasaron en menos de 3, 4 meses, las vacancias, los golpes de Estado, ¿no? Todos esos escenarios, el cierre del Congreso, todo eso que le generó un daño político a Perú muy feo. Y luego la recesión, ¿no? O bueno, la crisis inflacionaria, ¿no? Que lo trajo al mundo en general por bajar las tasas tan fuertes, pero que dentro de todo el BCR estuvo ahí manejando o luchando frente a toda esta turbulencia. Voy a mostrar un poquito de noticias para recordar, a mí siempre me dijeron en la historia que la historia es cíclica, ¿ya? Y ciclotímica. ¿Qué quiere decir? Cíclica porque los ciclos se repiten y ciclotímica porque el humano siempre va a interferir dentro de la historia y el humano tiene emociones y tiene emociones que son eh, subconscientes, ¿ya? O vamos a decirle, son reacciones que son de impulso, ¿ok? Entonces, una persona, cuando todas las cosas están mal, bien, cuando tienes este tipo de noticias, noticias de pánico, de crisis, de incertidumbre, inestabilidad, ¿qué pasa? Te da pánico, ¿ok? Entonces te llega el escepticismo y vendes, ¿ok? Haces una fuga de venta y tomas las peores decisiones de tu vida porque vendes las acciones que tienes a un precio regalado, ¿ok? Y todo lo contrario, cuando tienes las mejores noticias, cuando tienes euforia en el mercado, cuando todo el mundo te dice, oye, ahora es seguro invertir en Perú,
señores, estás comprando el techo del mercado, ¿sí? Y estás comprando el precio más caro. Por eso es que tienes esas noticias. Porque las noticias siempre van a reflejar el humor social de la acción o del mercado en el que estás, ¿ok? Entonces, por eso acá hay una frase de Warren Buffett y de George Soros muy conocida, que dice que cuando todos están temerosos, él está codicioso, ¿ok? Porque le está comprando las acciones regaladas a la gente que no sabe de bolsa. Y cuando todos están codiciosos, que están comprando, él está temeroso, él está vendiendo las acciones, ¿bien? Porque sabe cómo se manejan los ciclos y el efecto manada en el mercado. Y George Soros lo resume con una frase que dice, descarta lo obvio y apuesta por lo inesperado, ¿sí? ¿Qué es lo inesperado? Comprar la crisis. ¿Qué es lo obvio? Que toda la gente venda, ¿ok? Entonces, este fue un gráfico que nosotros presentamos en la gira que hicimos con Roberto en el 2022, en donde Perú pasaba toda esta crisis política, ¿no? Perú pasaba tal vez lo peor de sus últimos 20 años, ¿sí? Y eso se le juntaba con toda esta cadena, ¿no? Un efecto cadena era, ¿no? Bueno, la bolsa peruana cotizaba a $23 el EPU y para nosotros esas señales eran oportunidades de compra, ¿no? Nosotros hicimos una gira, fuimos a provincia con la Bolsa de Valores de Lima, hicimos un evento en el Westin que se llamó City Investment y en ese momento dimos nuestras perspectivas y nuestras perspectivas era compra Perú, compra Argentina, compra oro, compra metales, ¿sí? Hoy, como pueden ver, la bolsa peruana está en máximos históricos. De 23 subió a 43, ha subido más de 90%. Y esa visión, ¿ya? O esa oportunidad era en ese momento, ¿ok? Ahora Perú ya subió. Bien, ahora vamos, después de esta reunión, después de esta charla, vamos a tomar la síntesis si todavía hay oportunidad en Perú, ¿ok? Pero al menos hace 2 años que hicimos la gira, era momento para comprar Perú. Hoy ya le daremos la respuesta, ¿sí? Pero quiero que entiendan de que en el mercado, ¿sí? Lo más importante es el timing, ¿sí? El timing de cuándo compro, ¿ok? Bueno, 2023, esas eran las noticias que teníamos respecto al 2023. Eh, y bueno, acá les estoy mostrando el antes y el después, ¿no? O sea, el antes, arriba, pueden ver de que eso fue cuando hicimos la gira, el EPO valía 34, hoy vale 43, ¿no? El cobre lo mismo, este gráfico estas son las diapositivas, las mismas que presentamos en esa exposición. El cobre valía 3,8, hoy vale 4,8. Y acá te muestro o te mostraba la correlación de los tres metales, ¿no? Te mostraba el oro, la plata y el cobre, ¿sí? Y te mostraba los rendimientos, o sea, para que veas la correlación, ¿no? O sea, estos metales siempre van de la mano, ¿ok? Pero ¿qué tienes hoy? Hoy tú tienes el oro arriba, ¿no? En máximos, muy fuera, el cobre a la mitad y la plata abajo. O sea, hoy realmente si tú tienes que tomar una decisión financiera, más que comprar oro, yo te diría, tienes que comprar plata, ¿ok? Porque viendo la historia, es el activo que más barato está. Bueno, este es hoy la bolsa peruana. En definitiva, como yo les vuelvo a repetir, yo veo el ciclo, ¿bien? Y el ciclo, para mí, en Perú está en un objetivo post-triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que Perú todavía tiene 3, 4 años más para seguir subiendo, ¿ok? Ojo, la crisis política o las elecciones del próximo año definitivamente va a generar volatilidad, definitivamente te va a generar oportunidades, ¿ya? Porque toda volatilidad trae consigo oportunidades, pero va a depender de qué lado estés, ¿no? Si te asustas con las noticias y vendes y sales y pierdes la oportunidad, o estás atento, ¿no? Como se dice, cash is king. Estás atento, estás en cash, para que cuando venga la oportunidad, ¡pum! Compras, ¿no? Y compras tal vez el mejor precio, ¿ya? Bueno, entonces yo creo que Perú va a ir a 68, $70 en los próximos 2, 3 años, así que toda la gente que está invirtiendo hoy en bolsa peruana está del lado correcto.
¿Cómo está Perú? Perú está prácticamente creciendo al 3,2. Somos el país que más crece en la región. La tasa de interés, y en mis últimas entrevistas que he tenido en algunos medios de prensa, en definitiva, yo felicito la gestión de Julio Velarde por el sostén que le ha dado a la economía peruana a pesar de todos estos capítulos de Netflix, de pesadillas que hemos tenido, ¿no? Entonces, yo creo que Julio Velarde se adelantó a bajar las tasas de interés, un poco controlando lo que iba a ser la Reserva Federal, y acertó en su movimiento, porque ustedes pueden ver que el tipo de cambio es la moneda más sólida de la región, pueden ver que nuestra volatilidad como moneda es de las más bajas. Entonces, al final, eso le da estabilidad a la economía, que es lo que él está buscando. Respecto a la inflación, acá pueden ver también de que la inflación hoy está muy por debajo de lo que se estimaba, o sea, de 8,65 que llegó a estar después de la bajada de tasas. Hoy estamos en 1,48 y el objetivo del BCR es mantener la inflación debajo del 2%, ¿no? Entonces está muy bien dentro de ese ecosistema. Esto es lo que sí no me gusta, que es el ruido político. Yo creo de que el 2021 tuvieron 18 candidatos y este 2026 hay 37, ¿no? O sea, desde ahí te das cuenta de que el ruido político está feo, bien, y que puedes tomarlo como algunas señales, ¿no? Como broma, como gracia en algún momento, pero el hecho que tengamos una cartilla en el que la cartilla sea la más grande, sea igual, el del tamaño de la carpeta de la que vas a votar, creo que eso te dice mucho, ¿ya? Entonces yo definitivamente sí soy un crítico a nivel político. Creo que Perú, si es que se ordenaran los partidos, que son en definitiva muy similares muchos de ellos, creo que Perú definitivamente tendría un centro derecha que ganaría sin lugar a duda, ¿no? Pero el hecho de fragmentar tanto la derecha, creo que es el gran error que cometemos, que al final nos termina llevando a una segunda vuelta y a una incertidumbre completa de lo que podría pasarle al Perú. Y lo hemos vivido en el 2021. Bueno, algunas noticias de Dina. Yo creo que al final Dina, en definitiva, ha mantenido en neutro el motor de la economía peruana, ¿no? O sea, se ha mantenido esto en ese movimiento, y creo que ha sido una buena gestión dentro de todo, porque no le ha dado bulla al mercado. Y creo que eso ya es bueno, ¿sí? Frente a otros presidentes que daban mucha bulla, ¿no? Y la bulla no es buena para el mercado de capitales, para la inversión privada, la inversión extranjera. La bulla no es buena, ¿ya? Bueno, datos importantes: Perú está en máximos históricos de inversión privada, está en máximos históricos también de inversión extranjera. Perú, hoy quiero que sepan ustedes de que Perú se está integrando con la bolsa colombiana y la bolsa chilena a través del NUAM. Creo que eso también está generando mucho valor al mercado andino, como le llaman, ¿sí? A estas tres bolsas, el fusionarse. Creo que ese es un gol, pero que todavía tiene pan por rebanar, y estamos nosotros también ayudando a lo que es el NUAM para hacerse conocido y cada vez mucho más fuerte en esos tres mercados, ¿ya? En conclusión, eso es lo que estamos detectando nosotros. Nosotros creemos que de largo plazo Perú es una gran oportunidad, que tiene a favor el rally de los metales, la debilidad del dólar, la recuperación de China, la reducción de las tasas de Perú. Eso vemos de largo plazo. Y de corto plazo vemos de que puede haber una oportunidad de comprar en muy buenos precios si hay una volatilidad en el tema electoral, si hay un aranceles de Trump que se puede poner un poco más agresivo, o el fenómeno del niño, ¿ya? ¿Qué pasó en las elecciones anteriores? Bueno, esto fue 2021. Ollanta Humala perdió casi 46%, ¿ya? El mercado de capitales con el gobierno Humala. ¿Qué quiere decir esto? De que un mercado de valores, un mercado capitalista, un mercado minero, la bolsa peruana tiene casi el 70% de los activos en minería,
no le gusta un gobierno de izquierda, ¿sí? O sea, está claro acá, ¿sí? Entonces, esto no hay que hacer. ¿Qué pasó? 2015, peor momento de la bolsa peruana, ¿ya? O sea, 2015, Perú se volvió una bolsa frontera. Perú bajó volúmenes, sus volúmenes eran ridículos, nadie operaba la bolsa peruana, no había un mercado desarrollado, a Humala nadie lo quería, la bolsa por tercer año consecutivo perdía valor, Credicor decía que la bolsa seguía para abajo, Intéligo seguía diciendo que era para abajo, o sea, todo el mundo te decía no inviertas en bolsa peruana. Bueno, ahí, cuando todo el mundo te diga no, ese es un sí, ¿ok? Nosotros tuvimos la oportunidad con Roberto de justamente salir de México y venir a Perú, y en ese momento creamos Washington Capital, lo recuerdo muy bien, 2014-2015, y justo fue con el piso de la bolsa peruana, ¿no? Entonces, dentro de nuestras proyecciones, nosotros decíamos que la Bolsa de Valores de Lima traía oportunidades en el 2016, y yo decía que el rally del oro iba a impulsar al alza a la Bolsa de Lima, ¿no? ¿Qué pasó? La Bolsa de Lima en el 2017, no, 2016 se vuelve la más rentable del mundo. Bien, cuando nosotros la habíamos proyectado unos años antes. Ganó más del 72%. ¿Sí? Acciones, me acuerdo mucho, como Volcán y Buenaventura. Acá hay un artículo que yo escribí que era acciones mineras con probabilidad de duplicar el valor. Hicieron más de 100%. ¿Ya? Y las tengo, a estas mineras las tengo de clientes desde hace 10 años. Humala y Castillo. Acá pueden ver ustedes esta estructura, ¿no? La primera vuelta, miren lo que pasó, la segunda vuelta, miren lo que pasó, ¿no? Entonces creo que el gráfico no miente. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un voto muy consciente, porque si ustedes quieren volver a repetir este escenario, váyanse de viaje y no vayan a votar, ¿no? Pero si ustedes quieren, en definitiva, que el Perú tenga un cambio y esté sólido, seamos conscientes y permitamos que Perú se beneficie y no tenga estas correcciones que dañan el mercado. Bueno, acá tienes todas las noticias que pasaron. No, no lo tengo que repetir, creo que todos sabemos lo que pasó con el tema de Keiko y Castillo, de ir a la segunda vuelta. Y acá lo que voy a analizar es básicamente alguna estadística, ¿no? En la primera vuelta, básicamente el sector que más se va a afectar es el sector de minería, ¿no? Eh, la segunda vuelta va a ser lo mismo, o sea, los sectores que más afectan son minerías, financieras y las diversas. Eh, las empresas listadas en la Bolsa de Valores más afectadas respecto a las elecciones de 2011-2021 es Alicorp, Intercorp, Casa Grande. Bueno, analizamos las que más afectaron. Y las que menos afectaron son Buenaventura, Saude, Credicorp, Pacasmayo. Bueno, ¿por qué estas son las que menos afectaron? Porque cotizan en Estados Unidos, ¿no? Porque son las ADR justamente las que tienen esa ventaja, no solamente de tener cotización internacional, sino también de tener la liquidez de otro tipo de inversor que no se asusta con este tipo de noticias, ¿no? Bueno, voy a pasar esto rápido porque quiero cerrar mi conclusión y sé que ya Daniel me dio la alerta, ¿sí? Entonces, con esto termino, ¿ya? El rally de la bolsa peruana para mí es inminente. Yo creo que Perú está rompiendo este triángulo y va a ir rápidamente a valores de 60 para luego finalmente terminar en 80, 90 el EPU. Creo de que toda corrección en Perú es una oportunidad para comprar y creo de que una turbulencia política ya o crisis electoral es oportunidad de compra. No me queda duda que es oportunidad de compra. Respecto a Sauder, les doy algunas de mis acciones favoritas. Yo creo que Sauder está en un proceso correctivo, bien, que es lo que ven la corrección de 124,93. Podría generar una lateralización, no veo caída, una lateralización, pero que va a terminar definiéndose al alza. O sea, veo en Sauder volver a 150 y irse a 200, ¿ya? Este me gusta mucho porque esta te está pagando un dividendo casi del 8 o 9%. Entonces tienes, aparte de la ganancia de capital, dividendos que vas a ir cobrando trimestralmente. Buenaventura, me gusta mucho también, yo creo que esta es mi favorita porque es la que mayor correlación tiene al oro.
Veo que la zona que tiene actualmente de $19 le va a costar mucho superarla. Si la supera, agárrate, porque Buenaventura se va a ir rápidamente a 28 30 dólares. Y creo que ahí sí se va a estacionar un poco, ¿bien? Mi largo plazo es que debería volver a la zona de 40, ¿no? Pero va a ir step by step, ¿no? Estamos hablando de casi puede triplicar el precio de una aventura. Y bueno, esta yo le tengo un sentimiento especial. Lo que significa volcán para mí es volver a acordar mis inicios. Yo empecé a tradear esta minera, me acuerdo, a mis 23 años, hace 10 años, imagínense. Y realmente le tengo un feeling muy especial porque esta acción subió de 0,15 a 1,50, ¿no? Entonces me dio los mejores trades en mis inicios y creo que esta acción está volviendo a retomar eso, porque justamente, como le digo, para mí todo es cíclico y ciclotímico y justo cuando hace piso Volcán en esos momentos fue cuando vende la familia Romaña Letza a Glencore, vende una participación por primera vez en la historia, ¿no? Y ahora Glencore se lo está vendiendo a Integra, ¿no? Entonces veo de que simplemente está cambiando de mano, pero el ciclo se volverá a repetir. Entonces creo de que Volcán todavía podría ir a la zona de un sol, algo que vale 0,28, o sea, puedes ganar casi 5 veces tu valor, ¿ya? Bueno, con eso termino mi presentación y le doy el pase a Juan Carlos para las preguntas. Muchas gracias, Washington. Siempre a lo largo del tiempo se ha demostrado que tus recomendaciones son muy acertadas. Se te está compartiendo ahorita por interno las preguntas para que puedas responderlas. Ok, me dice, momento de comprar dólares o ahorrar en soles. Definitivamente comprar dólares. Con el rally del cobre, ¿crees que hará presidente Velarde con el tipo de cambio? ¿Piensas que es momento de comprar Volcán o el proyecto de Cachancay? Ya, perfecto. Bueno, sí, creo que es momento de comprar dólares, es momento de comprar cobre y estoy largo Volcán. Sí, totalmente. Ya está respondiendo la primera pregunta. La segunda, ¿qué opina de las acciones ligadas al litio? Bueno, me encanta el litio, yo creo que es un metal que es de los exóticos, ¿bien? O sea, se necesita mucho para el tema tecnológico, para todo el tema de la IA, creo que es un metal que sería un as bajo la manga para mí, ¿no? Pero es long term, ¿ya? No, no es short term ahí. ¿Qué opinas de invertir en Ferreiros? No la sigo, te mentiría, te haría un análisis no sustentado. Lo que puedo hacer es, perdón, lo que puedo hacer es enviarte un análisis. Entonces escribe tus datos para que un ejecutivo te pueda contactar y yo te pueda pasar el análisis de Ferreiros. ¿Ok? Sobre el Grupo Romero, ¿por qué se va del país? ¿Eso afecta a sus empresas? No, el Grupo Romero no se está yendo del país. Es imposible. El Grupo Romero está tan posicionado en el Perú que es imposible que se vaya del país. Lo que puede hacer es estar vendiendo participación, estar diluyendo, ¿no?, sus acciones, vendiéndolo a otros socios, costo oportunidad, es el momento de hacer cash, ¿no? Y buscar tal vez otros mercados, ¿sí? Pero no, ellos están totalmente presentes, ¿no? ¿Qué piensas de Alicorp, Cementos Pacasmayo? Bien, Alicorp me gusta mucho, yo creo que igual, no tengo la data ahorita, pero sí les puedo pasar el análisis de Alicorp, Cementos Pacasmayo y Ferreiros. Hazme acordar, Juanca, por favor, ¿sí? Para mañana mandar mi análisis. ¿Podrás darnos tu opinión del Grupo Romero Gloria, entre otros que estén vendiendo sus empresas? Bueno, como les repito, ¿no? Yo creo de que hoy Perú, más que una oportunidad de venta, es una oportunidad de compra. Y creo que los grupos, hoy cada vez tenemos más grupos entrando a Perú, ¿no? Eh, a ver, el puerto de Chancay, señores, es una inversión de 2.2 mil billions, ¿bien? Que han invertido los chinos. Y falta todavía 1,5 más. O sea, falta 1,5 más. Es un proyecto de 3,5 billions, ¿ok? Ya tenemos casi la mitad. Toda inversión china.
A eso súmale los grupos argentinos que están entrando. Integra compró Volcán, compraron Telefónica. Súmale todas las minas que están entrando como Newman, Barrick, Freeport, ¿no? Southern Cooper, el grupo mexicano. Entonces yo creo en definitiva que la región está, Perú se está favoreciendo de toda la región, ¿ok? Creo que es una buena lectura. Creo que en definitiva Perú poco a poco está ganando esa solidez, esa participación. Vuelvo a repetir y con eso cierro. Si Perú elige un buen presidente, o va y pasa un tema electoral, vamos a decirle, sin subirse una montaña rusa, o sea, simplemente que pase, ¿ya? Perú tiene el póker en la mano. O sea, le falta una carta a Perú para tener el póker y ganar el juego en la región. Esa carta se llama Elecciones 2026. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Washington. Quiero dar un agradecimiento también muy especial al señor Roberto Ruarte por sus recomendaciones y sobre todo a los participantes. Cabe resaltar que se está compartiendo un QR para que puedan registrarse y tener una asesoría más personalizada. Con esto damos fin a nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos.